Bueno, primero que nada les agradecemos a nuestros panelistas y también a todos los inscritos que están ahora participando como audiencia de este nuevo webinar que hemos organizado con una temática muy interesante que tiene que ver un poco con lo que trabajamos desde el observatorio. Tratar lo que es la objeción de conciencia en estos tres países en particular nos presenta un ejemplo muy interesante que muchos de nosotros a lo largo de la región, incluso en otras partes del mundo, pueden resultar interesantes, cuáles han sido las experiencias y cuáles son los desafíos que se están viviendo hoy en día. Me gustaría primero darle la palabra a nuestro director, a nuestro fundador académico, Denis Petri. Él es el director del Instituto Internacional para la Libertad Religiosa, fundador académico, como decía, del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina. Es también profesor de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Costa Rica. Y recientemente director de la Fundación para la Plataforma de la Transformación Social. Nos gustaría, Denis, que nos dieras una introducción, una bienvenida un poco para que conozcan, aquellos que todavía no nos conocen, qué es lo que hacemos desde Olivia. Perfecto, muchísimas gracias y bienvenidos a todos a este webinar sobre objeción de conciencia. Me parece que este es el tercero o el cuarto webinar que organizamos bajo este formato y me gustaría antes que cualquier otra cosa agradecerte a ti, Marcela, por la organización de estos webinars. Es una iniciativa realmente muy buena que está generando cada vez más atención, más interés. Siempre hemos tenido una buena convocatoria y de hecho que también todos los webinars los grabamos y los hacemos disponibles por medio de nuestro canal de YouTube, que es otra herramienta de difusión y socialización de la información. Entonces, muchas gracias, Marcela, por todos sus esfuerzos en ese sentido. Y bueno, mantengamos este ritmo de organizar un webinar cada 2 meses. Realmente es muy valioso. Así que muchas gracias. Sí, como ya se dijo, mi nombre es Denis Petri, soy el fundador del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina. Empezamos a operar en el año 2018 formalmente y bueno, con la ayuda de Marcela y también de nuestra actual directora, la licenciada Teresa Flores, el observatorio ha conocido un crecimiento muy importante y realmente es un crecimiento que celebro, que me alegra muchísimo y me alegra mucho también poder contar con este panel de lujo, 3 profesores, 3 académicos del primer nivel. Es un placer saludar a la doctora Ana Hidaraga y también a la doctora Deborah Ranieri y por supuesto también a nuestro gran amigo Marcelo Bartolini, quien es un colaborador desde el primer momento del observatorio. Entonces es un placer realmente poder coincidir con ustedes y compartir sobre este tema tan interesante. Unas palabras sobre el Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina o LIRE, Hugo Lire, como se conoce, es una iniciativa que viene a suplir un vacío, primero que todo, porque el tema de la libertad religiosa está muy presente en la agenda internacional cada vez más. Hace 15 años, hace 20 años, nadie hablaba de libertad religiosa. Ahora de repente se puso de moda el tema, pero no tanto en América Latina. América Latina todavía hace falta entender la importancia de este derecho y bueno, muchos se preguntan por qué preocuparnos por la libertad religiosa en un continente donde hay mucha diversidad religiosa, muchos cambios de religión, donde la mayoría de los países son democráticos, donde la mayoría de los países han firmado todos los tratados internacionales de derechos humanos, que incluye, y eso es muy importante, el derecho a la libertad religiosa, que también tiene una amplia protección dentro del sistema interamericano de derechos humanos. Y entonces muchos se preguntan, bueno, ¿qué sucede en materia de libertad religiosa? Lo cierto es que esa pregunta
muchos corren a contestarla y dicen, bueno, no hay ningún problema con la libertad religiosa y por lo tanto no hay que hacer ningún esfuerzo para investigarla porque de todas formas no hay ningún problema. Nosotros nos preguntamos, pues, ¿cómo lo saben si no lo han investigado primero? ¿Verdad? Hay que dejar que los hechos hablen antes de llegar a conclusiones, ¿verdad? Y cuando ya uno se pone a analizar la realidad de la libertad religiosa en nuestra región, uno se da cuenta que sí hay bastantes asuntos que son importantes de describir, de mencionar y de comentar, y es la razón por la cual hacemos lo que hacemos. El observatorio es una iniciativa que tiene 3 pilares. El primero es la investigación. Tratamos de documentar incidentes de violación de la libertad religiosa, seguimos, monitoreamos legislación, tenemos una base de datos donde rastreamos muchas violaciones, hacemos otros proyectos puntuales de investigación en muchos ámbitos, con el objetivo realmente de darle visibilidad a las violaciones de la libertad religiosa de todas las confesiones y desde una perspectiva no politizada, lo más objetiva, más neutra, más académica que se pueda. Y ese es nuestro primer pilar. El segundo pilar es el entrenamiento, la capacitación, la formación. Sentimos que hay una gran necesidad de alfabetización en materia de libertad religiosa porque muchas personas en la región no entienden los alcances de este importante derecho, tanto académicos en realidad como funcionarios públicos, periodistas, ciudadanos en general. Entonces es muy importante educar sobre los alcances de ese derecho y no solamente todas las categorías de personas que mencioné, sino también los mismos grupos religiosos. Muchas veces no entienden los alcances de la libertad religiosa y de hecho que muchos implícitamente asumen que la libertad religiosa tiene que ver con la separación entre la iglesia y el Estado o tiene que ver con la libertad de culto. Son aspectos, son dimensiones importantes de la libertad religiosa, pero no son los únicos. Hay muchas dimensiones más. Y bueno, contribuimos a dar visibilidad sobre esos temas a través de nuestros procesos de formación, incluyendo estos webinars realmente, que son espacios de debate, de presentación de información. Bueno, y el tercer pilar, entonces hablé del pilar de la investigación, el pilar de la educación, tenemos también un pilar de incidencia política. Entonces los temas que identificamos que son meritorios de un seguimiento a nivel de nuestros tomadores de decisión, tanto a nivel subnacional, a nivel nacional o federal y también a nivel interamericano, a veces a nivel internacional, mencionamos estos temas. Entonces, estos son los 3 pilares. Y con respecto al tema que nos interesa hoy, el tema de la libertad de conciencia, es un tema sumamente amplio, es un tema que no solamente es un tema de libertad religiosa, es un tema que tiene también otras implicaciones, otras consideraciones, pero que, y ese es el interés nuestro, es una de las dimensiones de la libertad religiosa, porque siempre enseñamos dentro del observatorio que la libertad religiosa es un concepto multidimensional que implica muchos aspectos y uno de ellos es la objeción de conciencia, que también tiene que ver con otros derechos como la libertad de conciencia directamente, la libertad de expresión, etcétera, y otros más, pero todos estos confluyen en el derecho a la libertad religiosa. Entonces, básicamente ese es el sentido que nos reúne hoy. Aprender más sobre la realidad de la objeción de conciencia, sus implicaciones, sus limitaciones en 3 países importantes de nuestra región, países que posiblemente sean los 3 países más poblados, de hecho, de la región, si no estoy equivocado, y entonces que también marcan la pauta que siguen los demás países de la región, porque América Latina es una región donde existe bastante homogeneidad en términos de políticas públicas, las reformas que se dan en un país se replican en otros, y entonces por eso es importante entender esto. Entonces ya voy a dejar
dejar la palabra a mi colega Marcela para que presente más el tema y nuestros panelistas, pero yo quiero de verdad agradecerles por haber acudido a nuestra invitación, por ser parte de nuestra red de amigos, de colegas, y espero de verdad que podamos aprender mucho. En lo personal, un aspecto que siempre me ha interesado alrededor de la objeción de conciencia es, bueno, ¿cuáles son los límites de la objeción de conciencia? La conciencia no tiene límites, no debería de tener límites, pero la objeción de conciencia en ocasiones podría convertirse en una negación a realizar trabajos que son importantes en un contrato laboral, por ejemplo. A la vez, también puede, si no se respeta la objeción de conciencia, la posibilidad de la objeción de conciencia, se termina irrespetando varios derechos fundamentales. Entonces, ¿cómo acomodar y entender esto en su contexto es un aspecto, digamos, de toda esta problemática tan amplia y tan interesante que en lo personal me preocupa. Y bueno, va a ser realmente un intercambio muy interesante. Agradezco nuevamente a nuestros panelistas y les deseo realmente una tarde muy interesante y muy fructífera. Muchas gracias. Muchas gracias, Denis, por esta presentación, también por los reconocimientos de estos esfuerzos. La verdad es que estos espacios los vamos conquistando de a poco. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, ver esta grabación posteriormente en unos días a través de nuestro canal de YouTube. Y bueno, para dar una introducción acerca de cómo va a ser la dinámica para los que se han estado integrando a nuestro webinar, a continuación vamos a presentar a cada uno de los panelistas que nos van a hablar acerca de un contexto puntual acerca de cada uno de sus países, y durante las presentaciones ustedes pueden escribir en la parte de, pueden escribir directamente en el chat o donde dice Q&A, preguntas y respuestas, aquellas preguntas que quieren que los panelistas los comenten, o de repente si tienen una pregunta específica para uno de los panelistas, los van escribiendo ahí, los vamos a ir recogiendo, y al finalizar las 3 presentaciones vamos a tener unos 10-15 minutos para este intercambio de preguntas y respuestas. El formato de webinar no nos permite compartir la pantalla con aquellos que están como audiencia, por una cuestión un poco de mantener cierto orden, pero todas las preguntas que las envíen en el chat y en la sección de Q&A las vamos a estar o diciendo aquí en vivo o posteriormente dirigiéndolas a cada uno de los panelistas. Así que los invitamos a formular esas preguntas mientras van escuchando a nuestros invitados. Bueno, ahora me toca presentar a nuestra primera panelista, la doctora Débora Ranieri. Ella es de Argentina, ella es abogada y doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Argentina. Es miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, del Centro de Derecho Constitucional e Instituto de Derecho Eclesiástico de la misma universidad. Es profesora y catedrática titular de Historia de la Cultura, Introducción al Derecho y Formación al Pensamiento Jurídico Político, y ha participado como ponente en diversas jornadas nacionales e internacionales y publicado en revistas especializadas sobre jurisprudencia, tanto europea como internacional, respecto a la presencia de símbolos cristianos en los espacios públicos. Primeramente a la profesora Débora le agradecemos mucho su tiempo. Sabemos que tiene una agenda un poco ajustada, sabemos que en este último tiempo estos temas que ella trata han estado mucho en la mesa del debate a nivel regional, internacional. Entonces le pasamos la palabra, y lo primero que le pedí a ella, y va a tener por lo menos unos minutos más, es que nos dé una introducción conceptual a qué se trata esto de la objeción de conciencia. Algunos que somos abogados, me incluyo, ¿verdad?, puede que tengamos una noción acerca de lo que es realmente desde la perspectiva del derecho, pero en la audiencia, muchos de nosotros, incluso siendo abogados, necesitamos refrescar qué quiere decir este concepto y cómo lo vamos a abordar conceptualmente en cada una de nuestras realidades que vamos a presentar en el webinar. Así que adelante, profesora, le agradecemos mucho que esté con nosotros. Muchas gracias, Marcela, gracias por esta presentación, gracias por la existencia de este Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina, que me honro estar y ser invitada. Siempre he sabido de la existencia de ustedes porque tienen presencia en muchos lugares,
pero hoy tengo el honor de estar entre ustedes. Felicito también a su fundador, que no conocía, el señor Denis Petri, y por la magnífica organización minucioso de todos los detalles para que esto pueda llevarse a cabo. Bueno, muy bien, haré como me han pedido, seguiré la manera que me han pedido ordenadamente, un poco una introducción sobre qué es la objeción de conciencia de manera conceptual, un poco desde la historia, otro poco desde el concepto jurídico, podríamos decir así, para saber desde dónde partimos. Luego voy a hacer una referencia a los principales desafíos que la objeción de conciencia nos presenta hoy, para luego terminar con un análisis somero, sintético, de la situación de la objeción de conciencia en mi país, en Argentina. Podríamos decir que la objeción de conciencia es una institución jurídica que existe antes del pensamiento jurídico, porque ya encontramos en la antigüedad griega, en una tragedia, en Antígona, ¿no es cierto?, en la literatura, a esta heroína que prefirió cargar con la muerte antes que desobedecer una ley de un gobernante llamado Creonte que obligaba a no dar sepultura a su hermano. Cuando Creonte le pregunta a Antígona, ¿tú conocías la ley que yo di? Por supuesto, le dice Antígona. ¿Y por qué la has desobedecido? ¿Por qué has obrado así? Y ella dice, porque hay leyes que no son ni de hoy ni de ayer, que son eternas, que son de siempre, a la que ningún mortal puede desobedecer. Ahí la doctrina, sabe muy bien ustedes, que se discute si esto es la ley divina, la ley eterna, la ley natural, pero sin lugar a dudas hay en Sófocles esa intuición de la diferencia entre una ley que hacen los hombres y las leyes que están inscritas en la misma realidad de los seres, y que en este caso es que la dignidad humana hace que todo ser humano merece ser sepultado. A lo largo de la historia, la objeción de conciencia se fue metiendo en diferentes instituciones y bajo diferentes nombres, porque lo vamos a encontrar tanto en la antigüedad grecolatina como en la Edad Media, en personajes concretos que en el testimonio de su vida se enfrentaban al mandato de una ley o de una orden, a la cual estaban obligados a obedecer. Pero va a ser en el pleno desarrollo de los estados modernos y en el pleno auge del constitucionalismo clásico, donde podríamos decir la objeción de conciencia se mete, se introduce en muchas figuras de la Constitución. Muy bien, como mencionaba Denise anteriormente, ¿no es cierto?, los derechos fundamentales, la libertad de pensamiento, la libertad religiosa, la libertad de creencias. Si ustedes miran, todas las constituciones modernas tienen un especial lugar a este elemento. No con el nombre de objeción de conciencia, pero sí su fundamento, que es el derecho que todo ser humano tiene a no verse obligado a obrar contra su conciencia, contra el mandato de su conciencia. También algunos lo han encontrado en el resguardo del derecho a la intimidad o la privacidad. Si vamos a los filósofos del derecho, vamos a encontrar que el fundamento más último, aquel que va a las causas de esta figura, la vamos a encontrar en el derecho natural. Todo ser humano, por el hecho de tener conciencia que la lleva a discernir entre el bien y el mal, no puede ser obligado a obrar en contra de ella. Pero en el lenguaje contemporáneo, este derecho natural, saben muy bien ustedes, se convirtió en derecho humano, y por eso todas las convenciones internacionales de derechos humanos y los tratados más importantes le han dado cabida a este mismo lenguaje de derecho a la libertad de pensamiento, libertad religiosa, derecho a la intimidad, e incluso esta libertad de pensamiento religiosa en cabeza, por ejemplo, de los padres respecto de la educación de sus hijos. Quiere decir que en el derecho convencional y constitucional de los principales o los países en los que nosotros vivimos, esta objeción de conciencia se encuentra resguardada, amparada, fundamentada. Pero sobre todo, y esto es importante decirlo, al colocarse a nivel convencional en los tratados de derechos humanos o en las constituciones, tiene un rango que es superior a la ley, a cualquier ley.
Por eso podríamos decir que, desde el punto de vista del naturalismo, la objeción de conciencia se arraiga en un derecho natural. Desde el punto de vista del positivismo, se encuentra en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho constitucional. Por eso, lo primero que siempre debemos estar atentos es que toda ley que reglamente el derecho a la objeción de conciencia no puede reglamentarla de un modo que desconozca este mismo derecho. Y ese es uno de los grandes desafíos en los que nos encontramos cuando aparecen las diferentes leyes que son susceptibles de ser objetadas, y cuando se reglamenta la objeción de conciencia, muchas veces esta reglamentación hace que se lleve a su desconocimiento. ¿Cuáles son los principales desafíos que hoy encontramos respecto a esta institución? En primer lugar, cómo las leyes actuales en relación con la medicina y con la educación, creo que en el ámbito de la medicina y en el ámbito de la educación es donde hoy principalmente se da la posibilidad de la objeción de conciencia. ¿Cómo regulan estas leyes? En segundo lugar, ¿quién puede juzgar si un objetor de conciencia está objetando de manera razonable o su objeción es legítima o no es legítima? Esto vale la pena distinguir en la historia de la objeción de conciencia como dos etapas, dos grandes etapas, que casi se encuentran de manera simultánea en el derecho comparado. Una primera etapa es cuando la objeción de conciencia se empezó a manifestar en aquellas personas que se oponían al servicio, a las leyes de servicio militar obligatorio. También en el ámbito de los testigos de Jehová, que en tratamientos médicos y en la necesidad de tener que recibir una transfusión sanguínea por estar en juego la salud o la vida, se oponían y se judicializaban estos casos. En la Argentina tenemos el caso Portillo y el caso Bamondes. Estos dos tipos de objeciones de conciencia eran susceptibles de aceptar lo que se llama en el derecho el acomodamiento razonable. Por ejemplo, Portillo, la Corte hizo lugar a su objeción de conciencia, sin embargo, él no dejó de hacer el servicio militar y de capacitarse, no en el uso de las armas, pero sí en el tiempo necesario que el Estado le requería. También se discutía mucho la cuestión de, al estar en riesgo la vida de una persona, si alguien puede oponerse, por ejemplo, si está en un hospital público. El acomodamiento razonable apareció como una figura que podía acompañar a esta cuestión o esta institución de la objeción de conciencia para poder proteger los derechos en juego. Pero una segunda etapa que hace que la objeción de conciencia se presente de manera más virulenta o más necesaria o más resistida es cuando comenzaron a aparecer muchas leyes que regulan las temáticas del bioderecho o de la bioética o del ámbito de la medicina. Por ejemplo, las leyes que regulan la desprotección de la vida en su inicio o en su fin, las leyes de legalización del aborto, las leyes sobre fertilización asistida, las leyes que ahora se están discutiendo incluso a nivel jurisprudencial de la maternidad subrogada, o sobre el fin de la vida, las leyes que prevén la eutanasia o las distintas formas de lo que se llama la muerte digna. Todas estas leyes colocan a muchas personas, no solamente a los médicos, sino a todos aquellos que trabajan en instituciones médicas, en la disyuntiva de tener que ejercer este derecho de objeción de conciencia cuando la ley directamente los obliga a realizar una conducta que contradice su conciencia. También en el ámbito de la regulación del matrimonio empezaron a aparecer objetores. Por ejemplo, en las leyes que prevén el matrimonio entre personas del mismo sexo, se han presentado casos de funcionarios del registro civil o como objetores, o el famoso caso del pastelero en Estados Unidos que se negó a realizar una torta de bodas, aunque la Corte de Estados Unidos lo colocó como libertad de expresión. Allí podríamos tener una figura muy similar a la objeción de conciencia. Y ni que hablar sobre las leyes que atañen a los niños en relación, por ejemplo, con el avance de las leyes de identidad de género, por ejemplo, los padres frente a leyes que los obligan a hormonizar a sus hijos, o las leyes sobre educación sexual en las escuelas. También se presenta en este panorama una sutil diferencia que hay que hacer,
que es la distinción entre la objeción de conciencia individual de las personas intervenientes y la objeción de conciencia institucional, que ha dado mucho que hablar y que todavía la doctrina se debate en si incluso esta objeción de conciencia institucional se puede denominar así o más bien autonomía de las instituciones. Bien, ¿qué decirles a ustedes y contarles sobre la situación en mi país? Una situación que cada vez nos preocupa más, que cada vez hay más problemáticas atinentes a la objeción de conciencia. Haré solamente un recorrido somero para después dejar lugar a las preguntas en particular, que seguramente serán de mayor riqueza. En primer lugar, debo decir que desde la sanción de la legalización del aborto en la Argentina en diciembre del 2020 e incluso en la legalización o una pseudo legalización del aborto a través de una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos de Argentina, que dio lugar a los protocolos hospitalarios para el aborto por causales, comenzaron a visibilizarse en los hospitales de la Argentina la presencia de muchos objetores de conciencia. La presencia masiva de objetores se presenta como un gran desafío, porque a mayor presencia de objetores, mayor rigidez o violencia de las leyes que intentan acorralar al objetor para colocarlo en una situación incómoda muchas veces e incluso en la necesidad de tener que perder su fuente laboral o de sufrir estrés laboral. El segundo problema o desafío en la Argentina es cómo se reglamenta en las leyes que han estado saliendo la objeción de conciencia. Nosotros tenemos un problema con la objeción de conciencia en la ley de aborto, la 27.610, porque aunque la ley reconoce que hay un derecho a la objeción de conciencia, todo personal de salud que tenga que intervenir de manera directa en un aborto, ¿quiénes pueden ser objetores? Ha sido un problema desde que la ley salió en vigencia. ¿Por qué? Porque saben muy bien ustedes que para la realización de un aborto no interviene solamente el médico que prescribe la pastilla abortiva, ni tampoco el médico que realiza la extracción del bebé del útero materno. Intervienen muchas personas desde el momento que la mujer pone los pies en un hospital y manifiesta su decisión o que está pensando en realizar un aborto. Intervienen en ese recorrido muchas personas. En ese sentido, la ley italiana es muy inteligente, porque cuando habla del objetor, la ley italiana dice todo aquel que intervenga de manera necesaria en la realización de un aborto. En la Argentina, al haber puesto la palabra directa, ha ocasionado que muchos directores de hospitales, jefes de ginecología o de diferentes áreas de la salud se opongan a la presentación de objetores por decirles que ellos no intervienen de manera ni directa, cuando esos objetores se consideran partícipes necesarios de aquello que no quieren realizar. Los ecografistas, las enfermeras, el instrumentador quirúrgico, la secretaria que da los turnos, la enfermera que asiste a la mujer que padece el aborto, el médico de guardia, que puede ser de diferentes especialidades, el farmacéutico que tiene que expedir la pastilla, el anestesista, el camillero. Hay un caso en Salta, en la provincia de Salta, donde no contaban con camilleros en la maternidad más grande de la provincia que se prestaran a llevar a la mujer cuando se sabía que allí se iba a realizar un aborto. El segundo problema de la ley de aborto argentina es las cargas que impone al objetor. Una de esas cargas es derivar, ¿no? Esta cuestión derivar. ¿Qué implica derivar? Yo no quiero realizar el acto, pero tengo que decirle a la mujer a dónde e incluso asegurar que se lo haga un médico. Esto ha sido muy bien estudiado por la Asociación de Ginecología en Estados Unidos, ¿no? Donde a partir de estas leyes se han analizado muy bien cómo no hay una obligación moral por parte del objetor de conciencia de derivar en el caso del aborto pedido por libre determinación de la mujer, por libre decisión de la mujer, en el ejercicio de la autonomía de su voluntad, donde allí deja de estar presente el principio de beneficencia que pone
en primer plano la salud y la vida de la mujer, y por lo tanto allí en la Argentina se están dando un montón de disyuntivas porque los objetores no quieren ni realizar lo que la ley manda, ni tampoco participar de algún modo como sería la derivación. Y otro problema que se le presentan a los objetores es que se los obliga a terminar los abortos que inician los no objetores, porque lamentablemente la ley prevé que cuando el aborto es químico, se le da la pastilla, la mujer se va a su hogar y si se complica tiene que ir a la primera guardia que encuentre. Muchos objetores se encuentran con un aborto en curso, con la necesidad de, obviamente, salvar la vida de la mujer, pero ahí en la práctica médica saben ustedes muy bien que hay decisiones a veces muy importantes que tomar que son acuciantes. Bien, ¿cuáles son los casos que hoy están en litigio en la Argentina de objetores de conciencia? 2 enfermeras en la provincia de San Juan se las dejó cesantes en su servicio durante un tiempo y a una de ellas se le obligó a participar por no querer estar en la presencia de un aborto químico de una menor de edad. También un ecografista simultáneamente, permanentemente se oponía a participar cuando venía la orden con aborto en la ecografía para saber el estado gestacional, ecografía que es necesaria para saber qué tipo de aborto se tiene que hacer, se lo sumarió en una provincia y luego se lo despidió. Él en este momento sigue haciendo ecografías, aun cuando sea por aborto, porque depende de su trabajo para que su hija pueda ir a una universidad y pagarle la educación. También hemos asistido a la presencia o al testimonio de varias enfermeras que frente a la no dejarlas ser objetoras de conciencia, en el momento en el que las hacen participar, se descomponen y se piden retirarse del hospital para no poder asistir allí. Bien, por último, me permito decir que la objeción de conciencia es el testimonio claro y valiente de la injusticia de una ley. El objetor no puede cambiar la ley, porque eso depende del poder legislativo o del poder judicial, pero puede, con el testimonio de su conducta, de su palabra, a veces de su silencio, ser un testimonio necesario y presente, sobre todo cuando la ley es fragantemente injusta. Muchas veces la mujer que en su vulnerabilidad tiene el testimonio de un médico objetor, la puede llevar a plantearse por qué este médico que me atendió me dijo que su conciencia no le permite realizar el acto que yo le estoy pidiendo. Hay muchos testimonios de personas que frente a esa palabra del médico han podido recapacitar y darse cuenta de lo que estaban pidiendo. Dejo lugar entonces a las preguntas, también para ser respetuosa con el tiempo que me han asignado. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, sobre todo por esa introducción un poco también histórica. Creo que quizás los que somos abogados nos recordamos un poco esa parte de la introducción del derecho. Tuve mucho recuerdo en un momento dado. Y creo que para la audiencia también nos ayuda un poco a dimensionar de dónde aparece esta situación que pone como en tensión la realidad, las circunstancias y nuestros principios en muchos escenarios, en muchas circunstancias. Muy interesante los casos que nos comenta. Efectivamente, Argentina está pasando por una serie de casos muy llamativos. Probablemente, como estamos comentando un poco el tema del aborto, es algo que se vuelve como mucho más sensible, más recurrente, pero que grafica cómo en la práctica se pone en tensión lo que en la norma dice, cómo se puede utilizar la norma y cómo su redacción o su práctica puede limitar o puede ser efectivamente usada como un recurso de protección, ¿verdad? Le agradecemos mucho, profesora, por sobre todo esta introducción. Espérame, voy a... ahora vamos a presentar a la profesora Ana Idarraga. La profesora Ana es abogada por la Universidad de La Sabana,
Ella es magíster en Derecho Penal y Justicia Internacional por la Universidad de Kennedy en Argentina. Es magíster en Derecho Internacional por la Universidad de La Sabana y ha sido consultora de entidades públicas y privadas en asuntos relacionados con derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional. Es profesora coordinadora de las líneas de investigación de persona y familia, libertades y pluralismo en la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad de La Sabana. Profesora, muchas gracias por compartir con nosotros, por aceptar esta invitación y por sobre todo porque nos va a dar la oportunidad de conocer cómo es la realidad con respecto a la objeción de conciencia en Colombia. Nada más recordarle a todos los participantes que pueden ir mandando sus preguntas a través del chat o a través de la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Denis. Yo, en primer lugar, quería aprovechar para darles las gracias por este espacio tan importante. Y, en segundo lugar, quería especialmente darle las gracias a la doctora Débora. De verdad, la presentación fue increíble. Tomé muchas notas aquí, especialmente de los casos, porque me llama mucho la atención que siento que en América Latina estamos pasando en general en los estados por situaciones similares, que yo me atrevería a decir que es cada vez la contracción mayor del alcance de los derechos, de esos derechos muy esenciales de los que hablábamos en un inicio, libertad de conciencia y libertad de religión como algo que le pertenece al ser humano. Cada vez hay una contracción mayor y mayor del alcance, del contenido y alcance de los derechos, de estos derechos y en particular de la libertad de conciencia y de la objeción de conciencia. Yo voy a compartir pantalla un segundito porque tengo unos apuntes ahí que creo que pueden ser más fáciles de presentar con una presentación. Y entonces, bueno, después de verdad de la excelente presentación de la profesora Débora, yo quisiera empezar con un caso que fue muy llamativo en Colombia, que ahorita también me va a permitir hacer unas consideraciones respecto de la objeción de conciencia en relación con el aborto, que es uno de los escenarios donde más se ha restringido y limitado el alcance de la objeción de conciencia, pero este caso en particular se dio en un escenario distinto, que también lo referenciaba la profesora Débora, y es en relación con las uniones de parejas del mismo sexo. Entonces, en Colombia, el juez 10º Civil Municipal de Cartagena se negó a casar a una pareja del mismo sexo e invocó la objeción de conciencia, argumentando que iba en contra de sus creencias religiosas. Él pertenece a una confesión cristiana no católica. Lo llamativo es que en Colombia, en cada municipio hay un gran número de jueces donde uno podría acudir o un gran número de notarios, pero se escogió específicamente acudir ante este juez 10º Civil Municipal, que ya, digamos, había expresado públicamente cuál era su posición personal respecto de este tema. El juez argumentó, y esto lo dijo expresamente, cuando existe un conflicto entre la ley humana y la ley de Dios, ese operador prefiere la ley de Dios. Ante esta, digamos, respuesta, la pareja de personas del mismo sexo interpuso una acción de tutela, que en otros estados es conocida como una acción de amparo, buscando que se les reconocieran sus derechos al acceso a la justicia, al derecho a conformar una familia y al derecho a la igualdad. ¿Qué pasó cuando esto se fue a donde otra juez diferente para que fallara la acción de amparo? La juez dijo que pues la que conoció la acción de tutela le dio la razón a los accionantes y afirmó que la Corte Constitucional colombiana también ha sido clara en decir que los jueces no pueden objetar en conciencia. Y yo quería empezar con este caso porque es supremamente llamativo que respecto de los funcionarios públicos de los estados cada vez hay una delimitación mayor y mayor y mayor respecto de la objeción de conciencia. Uno puede, cuando se acerca a estos temas, pensar, bueno, está bien, pues ellos viven del Estado, uno esperaría que un poco aprueben todas las leyes que se dan en un Estado, pero lo cierto es que las mayores discusiones que se han dado en relación, por ejemplo, con el derecho internacional de los derechos humanos, que entre otros reconoce la libertad de conciencia, tienen que ver precisamente con personas que se opusieron normalmente a establecimientos que establecían leyes que iban contra el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, cortar de pleno la posibilidad de oponerse al establecimiento público, porque soy un funcionario público, en sí mismo es bien problemático desde el derecho internacional de los derechos humanos, pero también desde la concepción moderna de Estado que tenemos.
pero adicionalmente genera una categoría como de seres humanos distintos, que esto es muy llamativo porque los funcionarios públicos siguen siendo seres humanos, siguen siendo personas y por lo tanto siguen teniendo conciencia. Entonces, partir de la base de que el funcionario público tiene un ejercicio limitado o, si se quiere, nulo de su ejercicio de la libertad de conciencia y de la objeción de conciencia en sus labores profesionales es bien problemático, al menos por dos razones. Primero, porque se está como configurando una nueva clase de seres humanos en los que la conciencia no debe jugar un rol fundamental en el ejercicio profesional, pero también porque esto puede generar una discriminación indirecta respecto de ciertas personas en relación que pertenecen a ciertas religiones para acceder a la función pública. Si yo desde el inicio sé que si soy funcionario público no voy a poder objetar en conciencia, puedo tomar la decisión de no ser nunca funcionario público. Y esto es bien problemático porque el acceso a la función pública también es un derecho fundamental, especialmente en estados como los estados latinoamericanos, donde somos estados pluralistas, con una multiplicidad de visiones del mundo en los que quisiéramos ver representados las diferentes visiones, concepciones del mundo también en la función pública. Entonces, este caso me permite ilustrar varias cuestiones que han ido pasando en Colombia en relación con la objeción de conciencia. Yo quisiera hacer primero una conceptualización rápida solo de la protección internacional, que ya la profesora Débora lo explicó en gran medida, pero pues la objeción de conciencia ha sido reconocida claramente como un derecho autónomo en el derecho internacional de los derechos humanos. Hubo una discusión inicial de si era un derecho autónomo o no, porque cuando uno lee los artículos sobre libertad de conciencia no aparece expresamente la objeción de conciencia. Entonces, por ejemplo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se dio toda una discusión de si los estados debían proteger la objeción de conciencia como derecho autónomo internacionalmente protegido. En el sistema interamericano de derechos humanos, lo llamativo es que no ha llegado a la Corte Interamericana un caso propiamente de objeción de conciencia, sí de libertad de conciencia, pero no de objeción de conciencia. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sí hay varios casos, pero todos relacionados con servicio militar obligatorio. Entonces, aunque es un derecho que no aparece expresamente en los tratados, uno puede llegar a la conclusión de que hay ya un cierto consenso internacional de que la objeción de conciencia es un derecho autónomo que se deriva de la libertad de conciencia, pero que es un derecho autónomo. En el Tribunal Europeo, como les decía, tiene la línea jurisprudencial más rica sobre este tema y entonces tuvo tres grandes momentos. Un primer momento en el que se decía, no, la libertad, la opción de conciencia es un tema del margen de apreciación de los estados, cada estado verá cómo la regula. Un segundo momento en el que se empieza a incluir la libertad de conciencia y entonces el margen de apreciación se restringe, y un tercer momento en el que se define con toda claridad, que esto es en 2011, con un caso Ito contra Turquía, en el que se establece la objeción de conciencia es un derecho autónomo que está internacionalmente protegido. Entonces hay como ese consenso internacional. Esto es muy importante y se los traigo esta concepción del derecho internacional porque Colombia, no estoy muy segura cómo funciona en otros estados, pero el estado colombiano tiene una cláusula constitucional que establece una figura que se llama el bloque de constitucionalidad. Entonces, a través del bloque de constitucionalidad, todo este desarrollo internacional se integra a la Constitución política colombiana, y por eso este desarrollo internacional es tan relevante para nosotros, para los colombianos. Las decisiones se están tomando muchas fundamentadas en normas de derecho internacional. Y digamos que otro organismo internacional, aunque no es un organismo que emita resoluciones vinculantes, que ha tenido un gran impacto en la restricción cada vez más de la libertad de conciencia, lo que es muy llamativo, es la Organización Mundial de la Salud. Y entonces es fundamental, y a mí, la verdad, sea cual sea la posición que uno tenga respecto de la penalización o despenalización del aborto, estas directrices de este año de la OMS sí que son restrictivas de la libertad de conciencia, porque establecen directamente unas directrices que no son de un organismo jurídico, sino de un organismo que debe recomendar asuntos de salud, que por ejemplo se recomienda que se prohíba la objeción de conciencia institucional, que esta es una discusión que se está dando en muchos estados, y que en todo caso se prohíba la objeción de conciencia en casos de emergencia. Esto es bien llamativo porque
se está redefiniendo, y ustedes pueden ver en algunos casos recientes, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cómo se está redefiniendo el concepto de emergencia médica. Entonces, hubo un caso reciente, el caso Manuela contra El Salvador, donde se mete un discurso grande de emergencias obstétricas en las que incluso casos concretos de infanticidio han sido señalados como emergencias obstétricas que deben ser atendidas. Y digamos, eso es muy llamativo porque estos conceptos que pueden parecer razonables cuando no están lo suficientemente delimitados, lo que terminan por hacer es restringir derechos autónomos internacionalmente reconocidos. Y antes de pasar al plano colombiano, yo solo quiero poner en conocimiento de ustedes un caso adicional que en este momento se está discutiendo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es el caso Beatriz contra El Salvador. Es un caso relacionado con aborto, y con algunas de las causales que han sido reconocidas en otros estados, pero lo llamativo de ese caso para esta discusión en particular es que aunque no hubo nunca una discusión de objeción de conciencia en los hechos del caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece una recomendación que dice lo siguiente, que los estados están obligados a reglamentar de forma inmediata, y si se llegan si se niegan a prestar esa clase de servicios por razones de conciencia, las actividades que puedan prestar los profesionales de la salud, y que los estados deben establecer que los profesionales de la salud deben remitir de forma oportuna a otras entidades que presten estos servicios, los de aborto, inclusive garantizando la obligatoriedad. Y esta recomendación sí que es restrictiva de la objeción de conciencia. Este es un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es digamos, es un caso que ahorita, hasta ahora llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no hay sentencia de la Corte, pero es un caso en plena discusión que yo creo que sin duda, más allá de la discusión que hay sobre aborto, que también es muy profunda en ese caso, hay que ponerle mucha atención al tema de objeción de conciencia, porque es un tema al que no se le está poniendo la lupa en ese caso en particular, y yo considero que esta recomendación es supremamente riesgosa en ese caso. Esto todo, pues digamos, uno puede establecer como 3 reglas generales en relación con la objeción de conciencia del derecho internacional, que hay un creciente reconocimiento del derecho autónomo a la objeción de conciencia hasta que llegaron estas nuevas tendencias relacionadas específicamente con aborto, pero antes de esto había un reconocimiento creciente de la objeción de conciencia como un derecho autónomo. Todavía falta desarrollar especialmente en el sistema interamericano de derechos humanos. Ahorita se abrió hace poco la convocatoria de la Comisión Interamericana para presentar solicitudes de audiencias temáticas. Este podría ser un gran asunto para discutir en la audiencia temática en la Comisión Interamericana si es que fuera de su interés. Y finalmente, que en el marco de los servicios de salud no había un desarrollo profundo, especialmente de fuentes vinculantes, no hay sentencias vinculantes, pero sí ha habido un desarrollo de fuentes no vinculantes en relación con la objeción de conciencia, lo que es más llamativo aún porque son fuentes que no cuentan con la representatividad de los estados. En Colombia, ¿qué ha pasado? Entonces, en Colombia también ha habido como 3 etapas. La primera, como en el derecho internacional, en el que la Corte no reconoció que había una objeción de conciencia como un derecho autónomo, la Corte Constitucional Colombiana. Una segunda etapa en donde se reconoce que la objeción de conciencia es un derecho fundamental que se desprende de la libertad de conciencia, la libertad de religión y la libertad de pensamiento. Como de esa triada se desprende la objeción de conciencia. Y una tercera etapa que va muy ligada a toda esta tendencia de liberalización del aborto y otros servicios médicos, como hablaba la profesora de ahora, en la que se ha empezado a restringir el derecho a la libertad de conciencia. Entonces, en esa segunda etapa, donde empezó el reconocimiento del derecho como un derecho autónomo, había como 2 grandes temas de los que se discutía: servicio militar obligatorio. Ustedes saben que en Colombia tenemos el conflicto armado más largo de este lado del mundo, digamos, entonces nosotros mantenemos las leyes de servicio militar obligatorio y por eso es un tema en Colombia todo el tiempo. Y además de servicio militar obligatorio, todos los asuntos de educación. Entonces habían muchos temas de educación, por ejemplo, de presentar exámenes en horarios
que eran prohibidos para algunas religiones en particular. El primer caso que llegó fue el de una niña al que se le estaba obligando en clase de danzas a hacer un baile en particular y su iglesia no le permitía realizar ese tipo de bailes. Entonces ahí en relación con esos casos había una maximización de la libertad de conciencia, entendida como ese nadie podrá ser obligado a actuar contra su conciencia. Luego llegamos a esta tercera etapa de los pronunciamientos que tienen que ver con aborto y se han establecido reglas parecidas a las que estaba por eso tomando mucha nota en el caso argentino, muy parecidas. Solo podrán objetar en conciencia quienes participen directamente en el procedimiento y por directamente ellos entienden quienes practican el aborto. Entonces, enfermeras, personal asistencial, personal administrativo, el que firma la orden para que se realice un aborto, una eutanasia, otro procedimiento que vaya contra su conciencia, no puede objetar en conciencia. Entonces, solo quien participa directamente. Gran limitación para funcionarios públicos, especialmente para jueces, y prohibición de la objeción de conciencia institucional. Que sobre esto yo solo quisiera hacer un caso adicional de la Corte Suprema de Estados Unidos que es bien llamativo para este tema, que es el caso Fulton. Es un caso en el que una casa de adopciones de una confesión religiosa en particular se niega a dar adopciones a parejas del mismo sexo y la Corte Suprema de Estados Unidos no reconoce la objeción de conciencia institucional, aunque puede haber hay una discusión sobre conciencia, sino que le reconoce como institución la libertad religiosa. Y dice un poco, pues hay más casas de adopción, esto, digamos, no tendría que haber pasado, no tiene por qué esa asociación en particular, en la que un grupo de personas haciendo ejercicio de su libertad de asociación escogieron tener cierta línea de actuación, obligarlos a actuar de una forma contraria, limita su libertad religiosa y el ejercicio de la libertad religiosa en su dimensión individual y colectiva. Entonces, ese caso es bien llamativo. En Colombia no ha llegado una discusión de este tipo, siempre se ha mantenido el tema en la objeción de conciencia institucional y la verdad es que la Corte Constitucional ha dicho que no y mucho más ahora con estas directrices de la OMS. Digamos, la línea jurisprudencial en materia especialmente de aborto ha tenido todos estos desarrollos que ya les venía contando y además ha puesto unas reglas formales de cómo se debe presentar la objeción de conciencia. Entonces se debe presentar de manera individual. Esto es bien llamativo, se prohíben los acuerdos de objeción de conciencia cuando varios, por ejemplo, profesionales médicos firman una objeción de conciencia o algunos le están llamando objeción de ciencia. Yo no practico este procedimiento porque va en contra, por ejemplo, del juramento hipocrático, ya no lo pueden firmar en conjunto, sino que cada uno lo tiene que firmar de forma individual, debidamente fundamentada, no puede ser un formato porque debe ser de la conciencia de cada uno, y esta regla se debe remitir a otro profesional que es profundamente problemática en el actuar en relación con la conciencia. Hay profesionales médicos que, pues digamos, prefieren apartarse de ciertas áreas de la medicina para no tener que verse obligados a actuar en esto. Y además, bueno, aquí están los requisitos sustanciales y formales de la objeción de conciencia en Colombia, pero además digamos, de estos problemas que ya la profesora Débora, ¿verdad?, presentó en su mayoría, y yo quería solo traer el caso colombiano, hay una preocupación en particular que estamos identificando y es en relación con los estudiantes de medicina y de otras carreras relacionadas con los servicios de salud, porque como no son quienes ejecutan directamente, se están viendo algunos de ellos obligados a participar en procesos que van contra su conciencia mientras están en formación, lo que además integra otras muchas libertades, libertad de cátedra, entre otras. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional respecto de la relación de la libertad religiosa con la objeción de conciencia? Y entonces, digamos, es muy interesante ver que, por ejemplo, en las primeras sentencias de objeción de conciencia sobre aborto, solo se permitía objetar en conciencia por razones religiosas. Lo que es muy llamativo porque hay muchas posibilidades de objetar de conciencia, como les decía ahorita, hay profesionales que están objetando en ciencia, lo que es muy llamativo, pero la Corte Constitucional sí entendió que las razones religiosas tienen un especial impacto en la objeción de conciencia y pues estableció esto. El ejercicio de la religión consiste
ante todo en actos voluntarios libres por medio de los cuales la persona guía todos sus actos en función de una religión que profese. Entonces, sin duda, el ejercicio de la objeción de conciencia tiene un impacto directo en el ejercicio de la libertad religiosa. Y digamos, bueno, casos, aquí hay solo algunos casos, el más importante de objeción de conciencia en materia de aborto, pues es la sentencia de nuestra Corte Constitucional en 2006, cuando se dio la primera despenalización por causales, donde se restringió muchísimo la objeción de conciencia, y en temas de funcionarios judiciales, el que les acabo de contar, el caso de Ramiro Flores. Y finalmente, aunque para no abusar más del tiempo que se me fue dado, pues la otra gran discusión sin duda es el tema de la objeción de conciencia institucional y cómo esto puede afectar la negación de la objeción de conciencia institucional y otras formas de expresión de conciencia o religión de manera institucional puede afectar sin duda el ejercicio de los derechos individuales de los asociados de las instituciones. Entonces, esto ha sido también toda una discusión en Colombia, pero la verdad es que la Corte Constitucional ha sido bien reticente a reconocer algún tipo de conciencia en las instituciones, en las personas jurídicas. Lo que es muy llamativo porque pues hay muchos hospitales, especialmente en Colombia, que pertenecen a confesiones religiosas o tienen una inspiración en alguna confesión religiosa que les impide practicar este tipo de procedimientos. Y finalmente, solo para contarles, en este momento en Colombia, en el Congreso de la República, se está debatiendo un proyecto de ley que reglamenta la objeción de conciencia. Es un proyecto de ley estatutaria y lo que busca es fortalecer la objeción de conciencia, digamos, eliminar algunos de los límites que se han impuesto, lo que va a ser muy problemático si es que llega a haber un estudio de constitucionalidad, pero por ahora, digamos, es un intento del que a través de la democracia se restablezcan algunas de esas discusiones que han sido zanjadas principalmente por las Cortes en casos muy particulares. Y pues finalmente el caso que les conté yo creo que ilustra perfectamente este punto y también lo que ha sido realizado especialmente a través del litigio estratégico. Este caso evidencia que era un caso de litigio estratégico. Había muchos más jueces que sin duda estaban dispuestos a realizar este matrimonio, pero se escogió al juez que no lo iba a realizar para luego poder llevar este caso ante la justicia y que así fuera establecido un precedente judicial. Esto es muy llamativo porque por casos en particular se van restringiendo los derechos de la mayoría, lo que es bien llamativo de cómo se está dando el litigio en estos temas. Y yo dejaría por ahí, quedaría atenta a las preguntas y perdón por la extensión de la presentación. No, para nada, profesora Ana, muchas gracias por sobre todo su presentación bien ordenada. La verdad es que siempre es muy necesario para analizar estos casos in situ, como en cada uno de los países, el contexto y la línea de tiempo, cómo se van desarrollando los hechos. Muchas veces, tanto desde el observatorio como las personas que trabajan estos temas, sí nos rebuscamos acerca de las noticias, hacer el seguimiento acerca del caso, cómo avanzó en unos meses, cuál fue la siguiente instancia, pero la realidad es que cuando tratamos de socializar este tipo de casos, es necesario poner un poco en orden esto. Ahora, y creo que una perspectiva muy interesante acerca del último caso que nos comentaba, acerca de efectivamente cómo los funcionarios públicos también se ven afectados acerca de esta tensión entre su ser de persona, sus principios y su rol ante la sociedad. Entonces, las preguntas las estamos recogiendo en la sección de Q&A, algunas en el chat, y a continuación vamos a escuchar al profesor Marcelo Bartolini. Marcelo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Les presento, él es licenciado en Derecho por la Universidad de La Salle en México. El doctor Marcelo cursó la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Panamericana, así también una especialidad en Derecho Mercantil en la Universidad Panamericana y un diplomado en Arbitraje Comercial Internacional. Durante más de 10 años prestó sus servicios como abogado y consultor jurídico de diversas empresas nacionales e internacionales. Desde el 2019 dirige la organización Artículo 18, el cual es un centro para la investigación, promoción y defensa de la libertad de pensamiento, conciencia y religión en México, y es a través de esta organización un poco con la que hemos tratado bastante seguido con Marcelo,
tenemos cierta familiaridad y se agradece que siempre tenga disposición de apoyarnos en estos espacios, y más todavía con este que es tu tema especial, más o menos, lo que creo que nos vas a ayudar a comprender un poco mejor lo que está sucediendo en México y cuáles son los obstáculos que está viviendo la objeción de conciencia en tu país. Muchas gracias. Al contrario, pues muchas gracias. Antes de comenzar, quisiera también agradecer al doctor Denis Petri por esta iniciativa, a la maestra Marcela Bordón por llevarla a cabo a través del Observatorio de Libertad Religiosa para América Latina, y obviamente también saludo y agradezco las participaciones de la doctora Débora Ranieri de Argentina y de la doctora Ani Darraga de Colombia, quienes nos han aportado muchas luces sobre las experiencias en sus países. De México, pues yo quisiera compartirles en muy poco tiempo cuál es la situación que guarda, cuáles son los desafíos, y más o menos podríamos explicarlo de la siguiente manera. Podríamos decir que hay 4 niveles de la batalla por la libertad de conciencia actualmente en México. El primero de estos niveles es a nivel internacional. El segundo tiene que ver con el ámbito nacional. El tercero va bajando hacia los estados, y por último, el cuarto de estos niveles tiene que ver con la decisión personal. Y vamos a desarrollar a continuación algunos ejemplos, algunos casos, algunos hechos, para que ustedes puedan tener en 15 minutos un panorama general de lo que está pasando en nuestro país. A nivel internacional, primero estos ámbitos que les platico, podremos citar 2 ejemplos para que ustedes puedan tener una idea o una referencia. El primero de ellos tiene que ver con las observaciones finales a México por parte del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con motivo de la revisión de su 6º informe periódico en noviembre de 2019. En esta observación final que se hizo a nuestro país, se estableció un inciso 17C que establece que México debe de reglamentar la objeción de conciencia con el fin de que ésta no resulte en una barrera efectiva a la interrupción voluntaria del embarazo legal y segura. De esta manera, a través de las Naciones Unidas, se está ejerciendo presión a nuestro país para que la objeción de conciencia se vaya restringiendo y se vaya limitando cada vez más. Otro ejemplo de la presión que se ejerce de afuera hacia adentro desde los organismos internacionales lo podemos encontrar en el lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México, que publicó la Secretaría de Salud en el mes de junio del año pasado, 2021. En este lineamiento técnico se destinan más de 100 cuartillas a persuadir primero por las buenas a los prestadores de los servicios de salud de por qué deben de practicar abortos voluntarios, y después a persuadir a través de ciertas amenazas, de sanciones, para que las personas que no se quieran ajustar a este nuevo paradigma, pues se encuentren entonces así como la zanahoria y el garrote. ¿Y qué es lo que nos dice en una cuartilla y fracción que quedan en medio de estas 100 y tantas hojas para promover el aborto? Que la objeción de conciencia tiene un carácter excepcional porque a través de ella se va del cumplimiento de las obligaciones reconocidas en la ley. Es importante señalar que este lineamiento técnico que les platico que publicó la Secretaría de Salud en junio del año pasado cuenta con el respaldo, lo suscribe, aparece el logo y la firma de la Organización Panamericana para la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, vamos a ver nuevamente, en este caso, cómo algunos organismos internacionales están presionando a nuestras autoridades domésticas para que vayan limitando la objeción de conciencia porque en su criterio representan una forma de evadir el cumplimiento de la ley. Si nosotros nos fuéramos entonces ahora a platicar a este segundo nivel en la batalla por la libertad de conciencia en México, podríamos encontrar el ámbito nacional, que es quizá ahorita el que nos ocupa mayor parte de tiempo y de fuerza. Para esto, quisiera señalar que el 11 de mayo del año 2018 hubo una reforma a la Ley General de Salud. En esta reforma se incorporó un artículo 10 bis. Y este artículo 10 bis, de tan solo 3 párrafos, establece que el personal médico y de enfermería que forma parte del Sistema Nacional de Salud puede ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece la ley. ¿Cuáles son las limitantes que pone este artículo 10 bis en la Ley General de Salud? Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podría invocarse la objeción de conciencia, pues en lo caso contrario, se puede incurrir en la causal de responsabilidad profesional. Y cerraba este artículo diciendo que el ejercicio de este derecho no puede derivar ningún tipo de discriminación laboral. La respuesta que recibió
la publicación de este artículo en el Diario Oficial de la Federación fue que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el equivalente al Ombudsman o al Ombudsperson en otros países, 30 días después presentó una demanda, a que le llamamos una acción de inconstitucionalidad, que llegó hasta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde manifestó expresamente que de ninguna forma se opone a la regulación de la objeción de conciencia, pero por la forma en cómo se encontraba redactada, consideraba que se violaban varios derechos. Entre ellos, por ejemplo, el derecho a la salud, a la seguridad jurídica, a la integridad personal, a la vida, los derechos sexuales y reproductivos, a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de los hijos y al libre desarrollo de la personalidad. Este asunto, como les decía, llegó al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se integra por 11 ministros actualmente. El ministro ponente, el encargado de hacer el primer proyecto de sentencia, el ministro Luis María Aguilar, el 13 de septiembre del año pasado, presentó un proyecto en donde básicamente resolvía 2 puntos. Primero, que declaraba procedente, pero infundada, la demanda que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y segundo, que reconocía la validez del artículo 10 bis de la Ley General de Salud que les había comentado hace un momento. Al empezar el debate, la sesión en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que duró algo así como una semana, empezamos a ver las posturas de varios ministros de la Suprema Corte, algunos de ellos que consideraban que el acceso al aborto era un derecho fundamental. No faltó el ministro que inclusive dijo que era un derecho humano, que las personas pudieran tener acceso al aborto. Ocasionó que la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, así como la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, presentaran sus propios pronunciamientos a través de los medios nacionales, haciendo un extrañamiento en el sentido en el que iba tomando el derrotero que iba tomando el debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A estos pronunciamientos se sumaron más de 30 federaciones, asociaciones y colegios médicos de México que también se pronunciaron para defender los derechos de libertad de conciencia de las personas que integraban distintas agrupaciones gremiales en el ramo de la medicina, de la prestación de los servicios de salud de nuestro país. Esto definitivamente no hizo mella en el criterio de la mayoría de las personas que integran el Pleno de la Corte de nuestro país, y el 21 de septiembre del año pasado resolvieron en definitiva el caso que les platico, que llegó por conducto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En esta sentencia de fecha 21 de septiembre, el Pleno de la Corte resolvió que sí era procedente y fundada la demanda que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y además que se declaraba la invalidez del artículo 10 bis de la Ley General de Salud, que anteriormente protegía la objeción de conciencia del personal de salud. Por último, exhortó al Congreso de la Unión, al Poder Legislativo, para que regule la objeción de conciencia en materia sanitaria, tomando en cuenta las razones sostenidas en esa sentencia. ¿Y cuáles son esas razones que esgrimía la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que le pide acatar al Congreso de la Unión? Pues es una cantidad enorme de lineamientos, como ellos le llaman. Voy a hacer alguna mención rápida para que tengan alguna idea, pero podríamos empezar por decir que en opinión de la Suprema Corte, la objeción de conciencia es un derecho individual del personal médico y de enfermería. En tal virtud no cabe la objeción de conciencia institucional. Por otra parte, también mencionaron que el Estado mexicano tendrá que asegurarse de contar con equipo médico y de enfermería suficiente de carácter no objetor en cada una de las instituciones del Sistema Nacional de Salud para garantizar que se preste la atención médica en la mejor de las condiciones posibles. También se comentó que este derecho debe limitarse al personal que participe directamente en el procedimiento sanitario requerido, como ya antes había comentado la doctora Débora Ranieri y la doctora Ana Hidarraga. Se incorpora también la petición de un plazo breve para hacer valer la objeción de conciencia y se limita de esta manera el ejercicio de este derecho humano a una temporalidad. Por otra parte, se debe de contemplar que hay una persona o una autoridad responsable de decidir sobre la procedencia de la objeción de conciencia y que ésta debe de hacerse en un plazo breve e inclusive si no se resuelve en tiempo y forma, procede lo que llaman la negativa afecta. Es decir, que si no se resuelve en tiempo y forma, se entiende que se negó la solicitud de objeción de conciencia. Adicionalmente,
Se establecen algunas limitantes y no puede invocarse la objeción de conciencia cuando su ejercicio ponga en riesgo la vida del paciente, cuando se trate de una urgencia médica o cuando su ejercicio implique una carga desproporcionada para los pacientes sin especificar en qué consiste esta carga desproporcionada o a partir de qué momento empieza a ser desproporcionada. Por otra parte, no es procedente la objeción de conciencia a criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando implica un riesgo para la salud o la agravación de dicho riesgo, cuando puede producir algún daño, agravación del daño, la producción de secuelas y o discapacidades. También cuando se pueda producir, cuando se pueda prolongar el sufrimiento del paciente, cuando no haya alternativas viables y accesibles por razones de distancia, de falta de disponibilidad de personal no objetor o algún otro inconveniente. Por otra parte, no se puede argumentar para negar la atención médica con motivos discriminatorios o de odio. Tampoco puede utilizarse para entorpecer o retrasar la prestación de los servicios sanitarios. Por otra parte, el incumplimiento podría dar lugar a responsabilidades administrativas y profesionales, así como en su caso penales, en opinión de la Corte, y las instituciones deberán de proporcionar toda la información y orientación necesaria a las personas que solicitan estos servicios con independencia de sus criterios, preferencias o creencias religiosas. Además deben de remitir al beneficiario de los servicios de salud de inmediato y sin mayor demora o trámite con su superior jerárquico o con el personal médico de enfermería no objetor. También se debe tomar en cuenta el caso en el que la institución no disponga de profesionales de salud no objetores para saber cómo se van a brindar estos servicios. Y, por último, las personas que pretenden invocar una objeción de conciencia se deben de abstener de emitir algún juicio valorativo de carácter religioso, ideológico o personal que pueda discriminar o vulnerar la dignidad humana de las personas beneficiarias de los servicios de salud, además de abstenerse de intentar persuadir a estos usuarios de los servicios de salud. Como les decía, la Suprema Corte revisa la plana, si me permiten la expresión, al Congreso de la Unión y le regresa la encomienda de volver a regular la objeción de conciencia, y esto ha ocasionado que en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores de nuestro país, de 2020 a la fecha se hayan presentado al menos 6 iniciativas legislativas para regular nuevamente esta materia. Entre estas iniciativas vamos a encontrar algunas que son más o menos favorables a la libertad de conciencia y vamos a encontrar propuestas legislativas de los distintos partidos políticos. Propuestas del senador Américo Villarreal, de la senadora Marta Lucía Mitchell, del senador Ernesto Pérez Astorga, del Partido Verde Ecologista, del Grupo Parlamentario Acción Nacional, del senador Ricardo Monreal, entre otros. Para noviembre del año pasado, la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores presentó un proyecto de dictamen que estaban próximos a votar, y este proyecto ciertamente era bastante restrictivo para el ejercicio de la objeción de conciencia. Esto ocasionó que la Federación Mexicana de Objetores de Conciencia, con fecha 28 de noviembre del año 2021, convocara una rueda de prensa para que a través de los médicos, de los bieticistas y algunos abogados manifestaran su punto de vista, hicieran valer su voz y los medios de comunicación pudieran hacer eco de estas peticiones, de este punto de vista que no había sido tomado en cuenta ni en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni en este proyecto de dictamen que traía la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores. Este proyecto, con motivo de este tipo de expresiones, de manifestaciones, como que se ralentizó, se detuvo un poco, pero esto no fue un obstáculo para que en la Cámara de Diputados también se presentaran distintas iniciativas para poder regular este vacío que dejaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación al momento de declarar la invalidez del artículo 10 bis de la Ley General de Salud. Vamos a encontrar que del año 2021 a la fecha también se han presentado al menos 6 iniciativas para poder subsanar este vacío que dejó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uno de ellos, en especial el que presentó el diputado Emanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, podríamos decir que es el portavoz, el embajador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interior del Poder Legislativo, y al presentar su iniciativa prácticamente retoma de manera literal todos los lineamientos, todas estas peticiones que les platicaba que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante ese escenario, el diputado
Héctor Jaime Ramírez Barba, del Partido Acción Nacional, convocó a un parlamento abierto en el que invitaron a abogados, bioeticistas, médicos, etcétera, distintas personalidades para que pudieran participar en este parlamento abierto que tuvo lugar el pasado 2 de febrero del año en curso. Lamentablemente, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados se impuso a través de la voluntad de su presidente, Manuel Reyes Carmona, y el pasado 28 de junio del año en curso se aprobó el proyecto de dictamen que básicamente retoma letra por letra la iniciativa que presentó el diputado Emanuel Reyes Carmona y dejó fuera a todas las demás iniciativas que habían presentado sus compañeros legisladores. De esta manera, podríamos advertir que existe un riesgo para el ejercicio de la libertad de conciencia, de la libertad religiosa, de la libertad de expresión, de la libertad de trabajo, entre otros derechos fundamentales, a partir de la aprobación de este dictamen, que todavía no es ley definitiva, cabe mencionar, porque se encuentra en la cuarta parte del proceso legislativo. Se espera que para el próximo periodo ordinario, que comienza en septiembre y concluye en diciembre, se suba al Pleno de la Cámara de Diputados y se someta a discusión y aprobación. En caso de que se apruebe en la Cámara Baja, en esta Cámara de Diputados, entonces por procedimiento constitucional tendría que remitirse a la Cámara Alta, que es la Cámara de Senadores, para que nuevamente siguiera un proceso parecido en la Comisión de Salud y en el Pleno para ver si estas disposiciones con las peticiones que hace la Suprema Corte se aprueban para su aplicación a nivel nacional. Si nosotros seguimos descendiendo en estos 4 niveles de la batalla por la libertad religiosa que les platicaba en un principio, vamos a transitar como las capas de una cebolla, primero por el ámbito internacional, después por el ámbito nacional y después podríamos enfocarnos en el ámbito estatal. Hay que recordar que México se integra por 32 entidades que forman una República Mexicana y estas entidades actualmente presentan los desafíos de tener que armonizar sus 32 leyes estatales de salud con lo que resulte de la discusión y aprobación del Congreso de la Unión en los próximos días. Pero además, también tuvimos conocimiento de un oficio que llamó nuestra atención por los términos en cómo se encuentra redactado y la finalidad que persigue. Se trata de un oficio que giró la Comisión Nacional de Derechos Humanos al presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México en el mes de noviembre del año pasado. En este oficio, fíjense bien, la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuestiona al Congreso de la capital del país para saber si ya cumplió con la recomendación que hizo el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en sus observaciones finales al examen periódico universal de México y en qué grado ha dado cumplimiento a ese compromiso internacional, a esa recomendación internacional, porque para la Comisión Nacional de Derechos Humanos es más importante observar una recomendación de un comité de derechos humanos ubicado en Ginebra, Suiza, que cumplir con un derecho a la libertad religiosa o a la libertad de conciencia o a la libertad de pensamiento que se encuentra expresamente previsto en diversos tratados internacionales debidamente suscritos y ratificados por nuestro país. Y finalmente, si seguimos en esta trayectoria que les compartía de los desafíos de lo internacional a lo nacional, de lo nacional a los estados, finalmente nos quedaría un cuarto nivel. Y este cuarto nivel precisamente se ubica en la libertad de conciencia, en el fuero interno y en el libre albedrío de las personas que son destinatarias de todas estas normas, de todas estas resoluciones jurídicas y que al final en su fuero interno tienen que decidir qué van a hacer. Les comparto el caso, ya para quitarles mucho tiempo, de una doctora que nos consultó porque después de estudiar la carrera de medicina, la turnaron para hacer su especialidad en ginecología y obstetricia a un hospital general ubicado en el norte de nuestro país. Esta doctora le pidieron que implementara, que aplicara algunos métodos de planificación familiar y le advirtieron también del tema del aborto con motivo de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de septiembre del año pasado. Esta doctora, como pues no comulgaba con estas peticiones que le hacía su superior en el hospital en donde le tocaba hacer su residencia de especialidad, presentó su carta para hacer valer su derecho de objeción de conciencia. La respuesta que recibió por parte del titular del hospital fue bastante clara y no deja lugar a dudas. Se le advirtió de desacato.
y que si había reincidencia en su conducta, obviamente ponía en riesgo su residencia, su especialidad y la conclusión de su posgrado. De suerte que prácticamente le advirtieron que si seguía insistiendo en esta postura, la iban a correr y ella no iba a poder concluir con sus estudios. Y uno diría, bueno, a lo mejor es un caso aislado, se trata de un hospital que tiene una política muy rígida porque se encuentra en el norte del país y a lo mejor ellos quieren cumplir con la letra de la ley a como dé lugar. Pero si nosotros vemos el contexto de esta decisión de la autoridad, por ejemplo, con un pronunciamiento que hizo el presidente de la República el pasado 16 de mayo del año en curso, podríamos ver que también esta amenaza velada se podrá confirmar o actualizar cuando el presidente de la República defiende la contratación de 500 médicos cubanos para ir a las regiones empobrecidas de México y para hacer lo que los demás médicos no están dispuestos a hacer. Estos 500 médicos se suman a otros 500 médicos cubanos que el presidente también manifestó haber contratado el año pasado para poder atender la situación de la pandemia del COVID. Entonces, tenemos ya a 1,000 médicos cubanos que México dice haber contratado. Nadie sabe quién revalida sus estudios, cuáles van a ser las funciones que van a desempeñar, las especialidades a las que se dedican o en qué condiciones les van a otorgar estas plazas y si esto no representa una discriminación, un trato discriminatorio en relación con las personas que ya ejercen el trabajo, esta profesión, los servicios de salud de nuestro país. Y bueno, con esto quisiera simplemente concluir mi intervención y dar lugar a las preguntas y respuestas, y si quieren también ahí podríamos hablar de algunas otras situaciones que hemos vivido en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, sobre todo por bueno, tu buen uso del tiempo. La verdad es que sí, el contexto de México es tan complejo como todos nuestros países, pero realmente dimensionando lo que es el organismo federativo con todo lo que implica la complejidad de coordinar las normas, cada una de las peculiaridades de los estados, representa un buen ejemplo acerca de cómo la autonomía de las comunidades también se ponen en tensión con estas, de repente, imposiciones que vienen tanto de ideólogos políticos, organismos, en general, ¿verdad? Ahora vamos a dar inicio al espacio de preguntas. Como les había comentado también a la audiencia, estuvimos recogiendo algunas de las preguntas tanto en el chat como en el Q&A, y tenemos 3 preguntas que me gustaría planteárselas a ustedes. La primera va dirigida puntualmente al caso de México, para dar continuidad a lo que nos contabas, Marcelo. Uno de los invitados habla acerca de que últimamente se puede ver que en la jurisprudencia mexicana se maneja el asunto de la objeción de conciencia como un tema esencialmente religioso. Y según esta persona que nos comenta acerca de esta inquietud, considera que esto puede ser un poco problemático desde el momento en que un médico ateo puede negarse a practicar un aborto, pero puede ponerse en duda acerca de cuáles son sus motivaciones solamente por no estar congregado o afirmar que tiene unas motivaciones religiosas. ¿Cómo se podría manejar la objeción de conciencia sin necesariamente recurrir a las creencias religiosas? Esto es un aspecto importante porque también en la audiencia les comentamos, la libertad religiosa no es solamente para los que creen, también son para todas las personas que creen y no creen, porque esta es una interacción que tienen con el hecho religioso. Una persona que no cree también tiene todo el derecho y la capacidad de invocar la objeción de conciencia, pero sí, definitivamente es más recurrente escuchar con relación a los valores religiosos y cómo sería si no fueran así. ¿Qué le podrías comentar un poco al respecto, Marcelo? Sí, efectivamente, en México se identifica la objeción de conciencia en la mayoría de los casos, quizá con razones o motivos de creencias religiosas. Podríamos citar el caso, por ejemplo, de la Recomendación General número 5 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde después de 1,100 quejas de niños que estaban siendo afectados en las escuelas porque no querían rendir honores a la bandera y cantar el himno nacional, pues los expulsaban, los maltrataban, los reprobaban, los castigaban, etc. Y entonces encontramos ese tipo de precedentes en donde efectivamente pues va a haber una motivación de carácter religioso. Sin embargo, yo creo que el marco normativo de México y este bloque de constitucionalidad que mencionaba también la doctora
Ana Idarraga, pues involucra otro tipo de derechos que también se pueden invocar. Por ejemplo, podríamos encontrar el derecho a la igualdad y a la no discriminación, consagrado en el artículo 1 de la Constitución Política de nuestro país. Podríamos hacer cita quizá del artículo 5 de la Constitución, que refiere a la libertad de trabajo y que en México está prohibida la esclavitud y que nadie puede estar obligado a prestar sus servicios personales o profesionales sin su pleno consentimiento. Entonces podríamos entender que aquí ya no hay una motivación religiosa. Adicionalmente, podríamos pensar, por ejemplo, los artículos 6 y 7 de la Constitución, que tienen que ver con la libertad de pensamiento y la libertad de expresión de las ideas y que no puede ser censurado con ese motivo. Y también podríamos acudir, por ejemplo, al artículo 24 de la Constitución, en donde se protegen, además de las creencias religiosas, las convicciones éticas, por ejemplo, o morales de las personas, que también pueden ser invocadas al efecto de poder esgrimir este derecho que se encuentra tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, ejemplo, artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 12 de la Convención Americana también que rige nuestra región, entre otros, para no quitarles mucho tiempo. Entonces, yo creo que efectivamente en nuestro país pudiera haber una cantidad importante de objetores cuya motivación tiene que ver con sus creencias religiosas, pero no son los únicos. También puede haber consideraciones de carácter ético, también puede haber consideraciones de carácter moral, puede haber personas agnósticas y ateas que consideren que lo que se les está pidiendo va en contra de sus principios y sería perfectamente válido que también puedan ejercer su objeción de conciencia. Muchas gracias, Marcelo, principalmente por la precisión de la norma y los casos que nos estás planteando. Yo creo que fue una muy buena respuesta para esta inquietud que de verdad también suele ser un tema interesante de tratar. No olvidar que los objetores de conciencia no se trata solamente de las creencias o los principios religiosos. Generalmente lo más recurrente y es un poco lo que nos convoca aquí, pero eso no quiere decir que sean los únicos. La siguiente pregunta es planteada tanto a la profesora Ana como a la profesora Deora. Uno de los participantes pregunta acerca de que cómo se da en sus respectivos países, en Colombia y en Argentina, para invocar la objeción de conciencia. La persona que los invoca debe estar inscrito, tiene que demostrar que pertenece a una comunidad religiosa, a una iglesia o que se congrega. ¿Esto es necesario documentarlo o solamente es necesario invocarlo? ¿Cómo se da eso en sus países? Si empezamos por la profesora Deora. Sí, cómo no. Bueno, aprovecho para felicitar a Marcelo y a Ana, extraordinarios realmente. Tomé nota de todos los casos que han mencionado. Enriquece mucho el estudio del derecho comparado. Muy interesante la pregunta. En primer lugar, bueno, en la Argentina nosotros tenemos que el objetor de conciencia, cuando sale una ley que lo obliga y lo coloca en una situación de realizar una conducta que no quiere realizar, debe presentar una declaración de objetor a su superior. Esta declaración de objetor debe estar guardada, diríamos, en su legajo profesional, pero no publicitada, ¿no? Ahí hay un tema muy interesante que es el registro de objetores de conciencia. En el caso de la Argentina hubo una situación en la provincia de Santa Fe donde un hospital publicaba en una página web la lista de objetores de conciencia y esto podía ser utilizado de manera discriminatoria. Gracias a la denuncia de un grupo de médicos, esta lista se sacó. Ahora, ¿qué debe contener esa declaración de objetor? Debe fundamentar, ¿no es cierto? Debe decir, la conducta que establece la ley tal y tal contradice mis principios morales o principios religiosos, por ejemplo, porque yo creo que hay un mandamiento que dice no matar, o porque mis principios morales de acuerdo a la ley natural, etcétera, etcétera. No más que eso, no hay que acreditar, por ejemplo, si uno dice que es creyente, que pertenece a tal o cual confesión religiosa, etcétera, etcétera. Pero sí hay que fundamentarlo y además debe dejar salvo en la Argentina la protección de la ley de habeas data, de datos personales, es decir, que decirle al superior jerárquico que esa declaración debe guardarse y no publicitarse, porque justamente va en contra de la ley de protección de datos personales. Esto nosotros tenemos como formularios que los objetores usan y la van acomodando de acuerdo a su situación. Ahora, me permito hacer una aclaración más respecto a esta declaración. Muchos objetores en Argentina han hecho una declaración general: me opongo a la realización de abortos, por lo tanto, le pido que no ser llamado cuando se presenta una ocasión así.
Ahora hay muchos objetores que han tenido que presentar una segunda declaración, que es: no ya solo me opongo a participar en un aborto, sino que me opongo también a terminar un aborto que no comencé, participar en otras conductas que tienen que ver con la realización del aborto, para ser resguardados en esta obligatoriedad que les ponían desde el hospital. Y aquí me parece muy interesante señalar lo que también decía Ana, la importancia que los funcionarios públicos, los que trabajan en un hospital público, por el hecho de ser funcionarios públicos, tienen conciencia también, no dejan de tener conciencia. No es como si el funcionario público pasase a ser una máquina del engranaje del Estado y no un ser humano que tiene conciencia y que puede discernir si una conducta no la quiere realizar. Este argumento de que el funcionario público no puede ser objetor y que debe atenerse a lo que el Estado dice, fíjense ustedes que es una visión muy autoritaria, ¿no?, de un Estado que no respeta la libertad de pensamiento. En este caso, ese discurso está muy metido. En la Argentina nos consta que en la Facultad de Medicina, donde se enseñan a los médicos que van a ser, a los futuros médicos, muchos profesores les dicen que si son objetores de conciencia no se dediquen a la ginecología o obstetricia directamente. Y los residentes, en la Argentina se llaman residentes aquellos que todavía no son médicos pero que hacen sus prácticas médicas, los hemos ayudado a declararse como objetores también, para que no los usen en la realización de abortos en los médicos que están. Curiosamente, hay un hospital muy conocido en Buenos Aires que en un comité de bioética del hospital nos llegó una consulta por lo siguiente: el jefe del comité de bioética mandó un mail al comité diciendo: acaban de entrar 4 residentes al hospital que son objetores de conciencia. Por favor, la próxima entrevista que les hagamos a los residentes, preguntémosles si son objetores o no. Bueno, esto es una discriminación encubierta. Hay que concientizar de que nadie está obligado en esa entrevista, primera entrevista, incluso en la carrera médica, decir si es objetor o no, e incluso dejarlo registrado, ¿no? Cuando les hacen la pregunta: mire, yo no estoy obligado a contestar en este momento si soy objetor o no, y su pregunta me la puede hacer por escrito para que quede constatada la discriminación. Bueno, nosotros ahora dentro de poco justamente vamos a hacer un encuentro en torno a la discriminación a los objetores, que son discriminaciones solapadas, ¿no? Y que los objetores no saben cómo defenderse, y que saben que abiertamente los están discriminando. Por eso es muy importante concientizar. Muchas gracias, profesora. La verdad es que sí, sorprendente cómo en este tipo de circunstancias nos sorprendemos de cosas que de repente tenemos que argumentar, o nos enfrentamos a esas circunstancias de discriminación. Muchas gracias, profesora. Ana, si nos quiere complementar, ¿cuál es la experiencia en Colombia? Le vi tomando apuntes, así que quizás es similar, Sí. diferente. No, es que en Colombia es muy similar el tema de la forma, digamos, se presenta ante el superior, es por escrito, debe estar fundamentada, lo que les decía, no puede ser agrupada, es como 5 médicos firman la misma objeción de conciencia. En un inicio, las 2 primeras sentencias de la Corte Constitucional solo ataban, pero solo para aborto, que esto es bien llamativo porque en la objeción de conciencia, en otros temas nunca lo dijo, pero solo para aborto ataba el tema de la objeción de conciencia a creencias religiosas en las 2 primeras sentencias. Luego ya lo abrió, porque la objeción de conciencia se deriva de esta tríada de derechos: libertad de conciencia, libertad de religión y libertad de pensamiento, y digamos ya se pueden presentar objeción de conciencia por conciencia, digamos por razones morales, éticas, e incluso lo que les decía, hay personas que están presentando objeción de ciencia como objeción de conciencia. Pero ahora la discriminación, porque es muy similar, tampoco hay que estar afiliado a una confesión religiosa, pero ahora que la profesora Débora está hablando de discriminación, es muy llamativo todas estas pequeñas que se terminan convirtiendo en grandes discriminaciones, y solo una experiencia para aquí en Colombia reciente. Nosotros tuvimos hace poco la discusión sobre la despenalización del aborto hasta la semana 24, la sentencia que salió este año de la Corte Constitucional, y uno de los cargos de la demanda de las demandantes que promovían la despenalización del aborto era que en Colombia había una suerte de utilización de la objeción de conciencia como una objeción de conciencia oportunista, se llamaba así. Entonces,
que en realidad los médicos no estaban objetando conciencia por sus creencias o convicciones morales y religiosas o de ciencia, sino porque no querían practicar los abortos, que era una objeción de conciencia oportunista. Y esto es profundamente peligroso. Fue una de las cosas que afortunadamente la Corte no metió en la sentencia, entre muchas otras cosas que sí metió, pero en particular esa era muy importante que no quedara sentada, porque sería un desincentivo muy grave para que los profesionales de la salud ejercieran con libertad su derecho. Si yo les estoy diciendo a ustedes lo que son unos oportunistas. Entonces, fíjense, esos pequeños discursos también cómo empiezan a crear escenarios de discriminación sistemática de las personas que participan en estos temas. Anoté lo de los estudiantes porque es un tema que de verdad me tiene ahorita pensando, entonces muy seguramente le escribiré a la profesora Débora porque me parece muy, muy importante para nosotros aquí en Colombia. Muchas gracias, profesora Ana. Marcelo, no sé si quieres complementar algo acerca de cómo se da esto en México. ¿Es necesario demostrar que uno está congregado, se pide este tipo de requisitos, o es similar a lo que estuvimos conversando? Pues yo creo que es similar a lo que ya anteriormente se ha comentado en este foro, nada más de que en México la diferencia que yo encuentro, por ejemplo, en relación con otros países como en Argentina o en Chile, es que las manifestaciones por parte de los médicos a nivel grupal para poder ejercer este derecho a la objeción de conciencia han quedado en los pronunciamientos, en los periódicos, en los desplegados, etcétera, pero no hemos visto la movilización del gremio, de los médicos, de las personas que se dedican a la enfermería, como el chaquetazo que se ha dado, por ejemplo, en Sudamérica, cuando llegaban todos y ponían su bata blanca en el patio de la presidencia. Aquí en México no se ha visto eso y simplemente hay una especie de presiones, de estrés. Hay muchas personas que se sienten también con una fatiga al ir al trabajo, con una angustia, con incertidumbre de que si los van a correr. Me llegó el testimonio de un muchacho que también estaba egresando de la facultad de medicina, se dedicaba a la práctica clínica y lo estaban obligando a practicar abortos y él se consideraba sumamente infeliz, presionado, acorralado, angustiado y dibujaba una situación de estrés que pocas veces le dan importancia a los tomadores de decisión en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo. A ellos solamente les aboca el derecho a decidir, pero no les preocupa qué sucede con los ejecutores de esa norma. Y aquí yo siento que sería importante que además de presentar estas cartas a título individual o que se hagan acomodos como sucedió en la capital del país, platico esta anécdota que quizá pueda ser de su interés. Para el año 2007, cuando se despenalizó el aborto en la capital del país, hubo un acomodo en la política pública al momento de ejercerla porque había bastantes médicos que se oponían al ejercicio del aborto, de voluntario, obviamente. Y entonces cuentan las personas que vivieron ese episodio histórico en la capital que hubo un acomodo en donde se hizo una relación de todos los hospitales públicos que participaban en el sistema estatal de salud de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, y se determinó que no todos iban a participar en el programa ILE, en el programa de la interrupción legal del embarazo, de suerte que solamente algunos de ellos participaban y se reasignaron a los prestadores de servicio objetores de conciencia en los hospitales o clínicas, centros de salud que no formaban parte del programa de esta política pública. De esta manera, no fue a través de un litigio, no fue a través de una movilización visible en las calles, sino a través de un acomodo administrativo, de una presión real, pero silenciosa, que se llevó a cabo una escisión del sistema de salud estatal en la capital del país y de ahí algunos hospitales entraron de lleno a la práctica del aborto con el programa ILE a partir del año 2007 a la fecha y algunos otros hospitales se reservaron, quedaron fuera del programa y en esos hospitales se dio asilo, por así decir, a los prestadores de servicios de salud que eran objetores de conciencia. No me extrañaría que venga una fuerte cadena de despidos o de presiones a al personal de salud en el interior de los estados, o que pudiera haber este tipo de acomodos prácticos en la administración pública para efectos de poder garantizar la prestación del servicio que ordena la Suprema Corte, pero sin sacrificar a todo su personal de salud, o inclusive que puedan entrar como bateadores emergentes, si me permiten la expresión, estos 1000 médicos cubanos que están llegando a México a petición del presidente de la República a realizar
lo que los nacionales no están dispuestos a hacer, lo cual también representa un desafío y es bastante preocupante porque pareciera que no se están observando las formalidades de ley. Totalmente. Muchas gracias, Marcelo, por complementar esta. Yo creo que esta puede ser una de las preguntas más interesantes que creo que he escuchado en varios webinars, porque realmente cuando nos ponemos en este tipo de circunstancias, yo creo que en toda América Latina, quizás no todos los países estamos viviendo las mismas realidades que cada uno de sus países nos están detallando, pero sí podemos aprender muchas cosas en base a la experiencia de lo que están atravesando. Lastimosamente a veces las lecciones vienen de experiencias negativas o de desafíos muy grandes, pero sin embargo así se va construyendo la norma, así vamos construyendo y conquistando derechos o reconquistándolos en muchos aspectos, y yo creo que la participación de cada uno de ustedes es sumamente valiosa. Yo creo que tanto nosotros como LIRE, como también cada uno de los participantes de estos espacios y lo que nos van a seguir escuchando, porque esto lo vamos a publicar en nuestro canal de YouTube, vamos a realmente afianzar los conocimientos, lo que quizás no sabíamos claramente acerca de lo que está pasando en 3 de los países más, quiero decir, como de inicio, como más poblados, pero yo creo que son de los que más han llevado el protagonismo en estos temas relacionados un poco con esta tensión entre la libertad religiosa, la libertad de expresión, la objeción de conciencia como una de sus herramientas de garantía. Les agradecemos mucho a todos, no continuamos con más preguntas porque por honor al tiempo se nos están yendo 15 minutos de lo que hemos agendado, y para no robarles más el tiempo, les agradecemos a todos los participantes, todos los que nos están escuchando, y muy especialmente a los 3 profesores. La verdad es que es un honor, un gustazo haberlos escuchado a cada uno de ustedes, y espero que en futuros encuentros podamos contar con ustedes. Y a toda la audiencia, nos pueden visitar nuestras redes sociales, nuestra página web, olire.org, para encontrar más información acerca de los temas que estamos tratando en cada uno de nuestros webinars. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a ustedes, que pasen buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.